Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí viéndome el día de hoy. Espero hayan tenido un muy buen inicio de semana. Como les habíamos anunciado, el día de hoy vamos a hablar sobre la molienda del café, su importancia y pues algunas características de algunos molinos. Todos sabemos qué es moler el café, qué es el café molido. Básicamente es coger el grano y partirlo, dividirlo en multitud de partículas más pequeñas y esto lo hacemos para poder hacer una extracción, para poder facilitar la extracción del café y hacer una buena infusión. Dependiendo del grosor de las partículas que nosotros lo partimos, le llamamos o el grado de molienda o el nivel de molienda y lo solemos ubicar en un rango entre fino y grueso. La verdad es que no hay una molienda perfecta en general. Lo que sí hay es una molienda perfecta para cada tipo de preparación o método de preparación que vayamos a utilizar. Para poder entender bien, vamos a hacer una prueba para tener una referencia gráfica y lo vamos a ver. Pues como han podido ver en el video, teníamos la misma cantidad de café en las dos tazas. Teníamos 10 gramos en cada una. En una con café molido, el café en grano, vertimos agua caliente, que es lo que se hace para cualquier infusión, para cualquier preparación de café, vertir agua caliente. Y hemos podido ver que el grano de café, aunque sí desprendía algunos extractos, algunas sustancias, porque el agua se alcanzaba a turbiar un poco, no era suficiente. Ha visto que por más que lo revolvían no lográbamos sacar una bebida de café, que podríamos llamar. En cambio, el molido, sí vimos que inmediatamente empezó la infusión del café, inmediatamente empezó la extracción de todos estos aromas, de todos estos sabores, de todas las partículas solubles que tiene el grano de café. Bueno, ya entendiendo esto, ya nos vamos a ir a los grados de molienda. Como les habíamos dicho, los catalogamos entre fino a grueso. Y dependiendo de cada método, vamos a utilizar un tipo de molienda, un grado de molienda. ¿Por qué? Porque cada método de preparación tiene sus particularidades y está diseñado para sacar la mejor bebida con un tipo específico de molienda. No puedes coger el grano molido para una French press, que es una molienda más bien gruesa, y coger ese café grueso y meterlo en una máquina expreso donde vamos a trabajar con presión, donde vamos a trabajar con otros factores que hacen que sea necesaria una molienda más fina. Pero no vamos a entrar en cada método, les voy a dejar acá abajo un descargable donde gráficamente pueden ver los métodos más tradicionales y el tipo de molienda que se utiliza para cada uno de ellos. Bueno, hemos podido ver los diferentes tipos de molienda. Yo creo que visualmente se detallaba bien. Vimos desde la más fina hasta la más gruesa. Todas fueron hechas con el mismo molino y es muy importante que el molino sea capaz, dentro del nivel de molienda en el que lo programemos, de darnos una homogeneidad, que todas las partículas queden del mismo tamaño. Esto va a ser muy importante para poder alcanzar un muy buen resultado de la extracción del café. Técnicamente, cuando nosotros hacemos la molienda, lo que estamos haciendo es aumentar la superficie de contacto del grano de café con el agua para facilitar que se extraigan todos los elementos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros infusionamos con agua caliente en el grano de café? Empezamos a extraer todas sus sustancias, todos los aromas, todos los componentes. Pero hay unos componentes que son más solubles que otros. Obviamente estos que son más solubles son los primeros en salir. Luego hay otros que necesitan más tiempo de infusión para que los podamos sacar a la taza. Pero si infusionamos demasiado tiempo, pues ya vamos a empezar a extraer sabores que no son agradables y eso no nos interesa tenerlos en la taza. Tenemos que tener un punto óptimo, que es lo que aquí el barista Kino Senblock llama el punto dulce del café,
donde el café no está ni sobreextraído, que hemos sacado más cosas del café que no nos interesan, o hemos subextraído, que es que no hemos alcanzado un balance de esos puntos dulces y esos azúcares y todos esos maravillosos elementos que nos puede dar el café. El problema que nos trae que una molienda no sea homogénea es que vamos a tener diferentes partículas de diferentes tamaños. Con las partículas grandes vamos a empezar a infusionarlas al mismo tiempo que las pequeñas, porque todo está en el mismo filtro, en el mismo portafiltro. Las partículas pequeñas van a dejar salir todos esos solubles mucho más rápido porque son más pequeñas, pero una partícula más grande va a necesitar más tiempo para poder sacar todos los solubles agradables que necesitamos para dar el balance en la taza. Como es mucho más grande y va a necesitar más tiempo, pues ese mismo tiempo lo vamos a utilizar para las partículas pequeñas. Pero como las partículas son más pequeñas, ya han extraído la parte agradable mucho más rápido, entonces siguen ya con una sobreextracción y empezamos a traer de las partículas pequeñas todos esos sabores que no queremos traer. Y si por el contrario, para evitar sobreextraer de las partículas pequeñas, acortamos el tiempo de infusión, entonces ya vamos a tener granos muy grandes a los que no les hemos sacado todo lo que queremos sacar. Con lo cual el resultado en taza es desequilibrado. Vamos a tener bebidas demasiado ácidas, incluso saladas, o vamos a tener bebidas demasiado agrias o amargas. Entonces eso es un problema muy grave que de pronto entre un punto o 2 puntos no lo vamos a notar, pero si ya tú empiezas ya a catar diferentes cafés, empiezas a desarrollar un gusto que se va desarrollando en el día a día de tomar buenos cafés, pues ya lo empiezas a notar. Y esto en los filtrados es un poco más disimulable, por así decirlo. Pero en una máquina de espresso donde estás trabajando, en las máquinas profesionales a 9 bares de presión y en las máquinas de espresso caseras a 15 bares, como la bebida está muy concentrada, entonces allí es donde más vamos a notar todas estas diferencias. Entonces, un poco más de subextracción o un poco más de sobreextracción va a resultar una bebida sumamente diferente y puede llegar a ser una bebida muy mala. Y puede ser una bebida muy mala con un café muy bueno. Podemos estar hablando de cafés de 90 puntos que te lo puedes estar cargando por 1-2 segundos de extracción en una máquina expreso o por haber molido un poco más grueso o un poco más fino. Bueno, dicho esto, ya sabemos lo que es la molienda, la importancia de la molienda y diferentes tipos de molienda. Ahora vamos a hablar sobre los molinos, que son los que hacen esta magia realidad, la de la molienda. Para el caso práctico, porque es que hay muchísimos tipos de molinos, pero nosotros en este momento para este video los vamos a categorizar en 2 grupos, molinos de muelas y molinos de aspas. Vamos a hablar primero de los de aspas, porque son los menos recomendables. Son molinos que tienen una cuchilla de metal que gira a una gran velocidad y parten el grano. Para esto vamos a ver el siguiente video demostrando cómo funciona un molino de aspas. Bueno, han podido ver cómo funciona el aspa, cómo gira y el grado de desigualdad que incluso pudimos ver un grano entero después de haber terminado de moler. Entonces tenemos granos incluso enteros o simplemente partidos y granos muy finos, partículas muy finas. Con lo cual una bebida preparada con esta molienda pues la verdad es que no va a quedar agradable. Otro problema de este tipo de molinos es el roce que hay por el giro del aspa calienta el café y esto hace que empiece a perder también todos sus aromas y todas sus propiedades.
En el siguiente grupo ya vamos a hablar de los molinos de muelas. Son los más comunes a nivel comercial o incluso los manuales, por lo general de una buena marca, vienen de muelas. Son las que encajan dos engranajes entre sí y tú para poder cambiar o configurar la molienda lo que haces es separar o juntar estas dos muelas, por eso le llaman las muelas, y al girar va a partir el grano en las partes que necesitamos. Esta es la manera más fácil de conseguir una buena molienda. Ya encontraremos dentro de estos molinos de muelas cónicas, de muelas planas, de muelas de cerámica que no calientan, ya somos profesionales. Ya por último decir que lo de la molienda, esto es como los documentos de identidad personal e intransferible. ¿Por qué? Porque tú tienes tu molino y tú tienes tus propios métodos de extracción. Eres tú quien tiene que empezar a hacer las pruebas, cómo te gusta más, analizarlas, para conseguir la molienda que necesitas para tus propios métodos de extracción. Incluso entre los molinos de la misma marca y del mismo modelo puede haber variaciones porque la muela acerca más o se aleja un poco más o se acerca más por un lado y por el otro está más alejado, no está bien calibrado. Entonces puede darnos diferencias que se representan en la taza. Por eso no te puedes guiar en que yo te diga, mi molino que va, este que ves acá, un molino de laboratorio, que va del 0 al 10, yo muelo para filtro en 7. Entonces yo no te puedo decir a ti, tu molino, calíbralo en 7 que te sale bien. No sabemos cómo muele tu molino. Entonces eres tú quien tiene que empezar a hacer todas estas pruebas. Básicamente esto es lo que queríamos hablar sobre la molienda, es muy importante tenerlo en cuenta. Descargar los archivos que les dejo con la molienda según el tipo, la molienda recomendada según el tipo de extracción y ya nos estamos viendo. Espero les sirva de esta información para algo, la encuentren útil. Nos veremos la próxima semana y estaremos avisando de qué hablaremos. Cualquier duda, sugerencia, ya saben, por favor los comentarios, que como siempre les digo, de ustedes es cuando más aprendo. Muchas gracias.